Sí, muy buenos días. Mi nombre es Irma Ligia Granda Alcaraz, firmante de los acuerdos de paz. Bueno, en esta Semana por la Paz, aunque yo digo que no hay Semana por la Paz, sino que son todos los días que debemos de estar construyendo paz desde nuestro tejido social, de nuestras familias, esa paz de reconciliación, esa paz de amor, esa paz de solidaridad, de fraternidad, esa paz rodeada de nuestras comunidades a partir de nuestros territorios. Y bueno, ahora pasaré a contarles un poco más de mi historia, ¿no? Como mujer campesina que soy. Irma Ligia es una mujer campesina, hija de padres campesinos, y esa soy yo. ¿De dónde es Irma? Bueno, yo soy nacida y criada en el Alto Sinú, de una vereda del corregimiento de Palmira. Creo que ahora esa vereda hace parte del nuevo corregimiento que es el Diamante, tengo entendido, ¿no? Entonces, soy de esa vereda. ¿Eso es Tierra Alta? Tierra Alta, Alto Sinú. ¿Cómo inició Irma en La Paz? ¿Cómo llega hasta allí? Bueno, ¿cómo llego? Yo creería que por falta de condiciones y garantías para yo seguir estudiando. Estaba estudiando en Tierra Alta, estudiaba allí, hice la primaria, estaba en el bachillerato, y viendo que no tenía esas como condiciones y esas posibilidades para estudiar lo que yo quería y como quería, pues no vi como otra opción sino pues ingresar a las FARC en ese entonces, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Quién la llevó hasta allá? ¿Cómo fueron los contactos? Bueno, yo creería que en esa época, nuestro contacto, nosotros nos criamos viendo la guerrilla, era normal ver la guerrilla, que llegaran, inclusive nos enseñaban a jugar ajedrez, nos enseñaban a escuchar pues música. Yo aprendí como que a escuchar música al lado de los combatientes en esa época, y veía que era una familia más en mi familia, ¿no? Entonces, ¿por qué esa relación? ¿Cómo se hace? Pues mira, yo con sus papás. No, yo creería que era una relación que había de comunidades con FARC en armas, porque no había presencia del Estado. El Estado era la guerrilla en las comunidades. Ellas eran los que organizaban la gente para la junta de acción comunal, para los arreglos de los caminos, mejoramiento de las escuelas, les ayudaban a gestionar carreteras, puentes. Entonces yo creo que los campesinos y las campesinas veían en el territorio la presencia como Estado era a las guerrillas. Entonces eso hace que uno pues también, si quiere trabajar por la comunidad, uno se vincule también a trabajar por la comunidad, y también por el tema de seguridad, refugiar nuestras vidas, ¿no? Es decir, que su familia creció también en ese ambiente. No solo mi familia, en todo territorio donde hubiese habido FARC, esa era la relación, ¿no? La relación era con la comunidad, de gestiones. ¿En qué momento toma la decisión usted? Yo voy a ser parte de la FARC, yo voy a militar en la FARC. Yo tomo la decisión cuando me quedé matriculada en el colegio que en esa época se llamaba Benicio Agudelo, que ahora se llama... ¿Años aproximadamente? Eso fue 87. ¿Tenía usted cuántos años aproximadamente? Tenía 17 años, ¿no? Iba ya, sí, 17, y... ¿Vivía en ese momento con sus papás? Sí, claro, mi familia, yo salía... ¿Sus hermanos? Sí, yo soy la mayor de mi familia, y yo estudiaba en el pueblo, y del pueblo los fines de semana nos íbamos a la finca con mis primos, porque mi familia es un poquito grande, de primos y de todo, entonces nos íbamos los fines de semana a la finca y veníamos a estudiar, y en ese traje nos pasábamos. Yo tomo la decisión cuando vi que me matriculó mi padre, y no pude ir a estudiar porque mi papá no tenía cómo, dónde yo quedarme, por ejemplo.
o sea, no habían como esas condiciones, esas garantías para yo estudiar. Y también estaba el otro problema, que era el problema de seguridad. Ya mi familia estaba corriendo tíos, mis padres, había ya un desplazamiento interno dentro de la comunidad. Bueno, usted ya tenía un acercamiento. ¿Cuál fue el paso a seguir ahí? ¿Qué pasó? No, el paso a seguir, pues solicité muchas veces ingresar, nunca me dejaban porque por ser la hija a cualquier combatiente que estuviera en la zona. "Ay, yo quiero ingresar, yo quiero ser guerrillera". No, tú estás muy joven, no puedes, tienes que estudiar, prepárese para que aporte a este país de otra manera, pero no. Entonces... O sea que nunca lo obligaron a... No, para nada, no. Y en la guerrilla nadie se le obligaba a ingresar. Y aquí hablan que la guerrilla tenía niños, y claro, muchos niños llegaban a los campamentos huyéndole a la guerra y no querían regresar por miedo a la guerra, y veían que allí tenían quien los alimentara, o sea, encontraban una familia, pero ellos quedaban allí, iban creciendo, y a medida que iban creciendo, pues quizás iban aportando en algunas cositas mínimas, pero no. Entonces usted entra de 17 años a hacer ¿qué? ¿Qué la colocan ya cuando la aceptan? ¿Qué la colocan a hacer? Bueno, no, primero uno tiene que leer unos estatutos, uno primero recibe como decir, bueno, tú quieres estudiar Derecho, tú primero tienes que leer el pensum, que es el derecho por si te gusta, ¿cierto? Y así mismo era en la guerrilla. Es decir, que usted se educó en la guerrilla. Claro, lo que yo soy hoy en día se lo debo a FARC en Armas. Mi formación política, mi formación del trabajo social, yo se lo debo a... ¿Usted es abogada? No soy abogada. En este momento soy bachiller. En este momento estoy estudiando en la ESAT, Administración Pública Territorial. Ya apenas estoy en el tercer semestre, Bueno, estoy iniciando. Posterior ya ahora. Pero ahora. retomemos esa parte cuando usted vivió todo ese proceso, ese camino en la guerrilla. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué le tocaba hacer? Bueno, mira, yo estuve en tema de comunicaciones, siempre estuve más que todo en el tema organizativo trabajando con las comunidades. Comunicaciones, hice también enfermería, bueno, habían muchos roles que habían que hacer. ¿Usted vivió la violencia con la FARC? ¿En qué sentido la violencia con la FARC? ¿Usted sintió todo ese marco de violencia, todos esos actos violentos que se vivieron con la FARC y que sufrió el país? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa de eso? A ver, pues sí, pues los compañeros, los combates, ¿eso me quieres decir claro, tú? Sí, claro, los hacinamientos, huirle a ametrallamientos, a todo eso. ¿Y usted claro. estaba de acuerdo con este procedimiento, con este? Pues mira, creo que siempre se decía, es cuando tú te haces en armas es porque tienes un enemigo, y ese enemigo pues en ese momento es el Estado, porque no nos ha garantizado unas condiciones y porque también nos asesina sin armas, ¿no? Nosotros no podemos olvidar la historia de nuestro departamento, que yo recuerdo que yo me levanté en una familia que vivíamos tranquilos hasta cierto momento, y de un momento a otro pues en vez de huírsele a la guerrilla, se le huía al ejército. O sea, eso es muy triste, que una comunidad tenga que huirle al ejército en esa época porque llegaba a interrogarlos, a maltratarlos, a detenerlos injustificadamente. O sea que usted sentía más seguridad con la guerrilla que con el ejército. Claro, eso es así. ¿Qué encontró en la FARC? ¿Cuál fue ese apoyo que encontró en ellos? Encontré seguridad, conocimientos, y encontré que aprendí a conocer nuestro país y a ubicarme en el contexto social, político y económico. Eso yo encontré. ¿Habían algunas cosas con las que no estaba de acuerdo? Pues mira, no, porque allí todos cumplíamos un rol, no habían diferencias. Si tú eras hombre o eras mujer, todos cumplíamos y ejercíamos las mismas funciones y los mismos roles. A todos nos tocaba cocinar en igual de condiciones,
a todos nos tocaba pagar una guardia en igual de ¿Dónde vivían condición. en ese momento? En ese momento de su paso por la parte donde vivían, donde estaban, ustedes podían ir a su casa libremente, ¿dónde operaban? Bueno, yo estuve un tiempo acá en Córdoba, cuando estuve acá en Córdoba, siempre estuve como ubicada en lugares fijos porque tenía pues como la responsabilidad de las comunicaciones del frente o también la responsabilidad del tema de enfermería. Y ya después cuando hubo un traslado, pues tuve la dicha y eso para mí me siento muy feliz y me enorgullece yo haber conocido al camarada Jacobo, a Manuel, a todos en el secretariado. Tuve la posibilidad de estar cuando en la época de Casa Verde en el secretariado, pasé por allí, y de ahí pues ya tuve la oportunidad de estar en otros lugares, Caquetá, en la Serranía del Perijá. Tuve oportunidades, o sea, aprendí y conocer que la guerrilla en todas partes no era como la misma, ¿no? O sea, por tu misma cultura, ya por ejemplo ser uno de aquí del Caribe o de aquí de Córdoba, ir al Caquetá, ya en el Caquetá, culturalmente la gente es diferente y su actuar es... Hable de la experiencia de conocer a Manuel Madrigal. Pues esa experiencia es uno como cuando una niña o un bebé o una persona muy pequeñita quiere conocer, por ejemplo, a Wilson Borja, que metió sus 2 goles, que es fanático al fútbol, pues eso le impacta mucho y le llena mucha tranquilidad y felicidad. Usted sentarse a hablar con él o a escucharle una conferencia, eso... ¿Justifica usted quizás los actos de violencia en los que se ha mencionado la paz? No es que lo justifique, yo creería que la guerra hace cometer atrocidades, ¿no? Y esas atrocidades son las que no deben de seguirse pasando. Y si se cometieron errores, que no era tampoco política de cometer errores, no. No era una política de hacer eso, sino que la misma guerra hace que se cometan esos errores, ¿no? ¿Usted estuvo alguna vez, en alguna ocasión, en medio de combates? ¿Vivió eso? Como tal no, yo creo que como 1 o 2 veces, pero no, como tal así no fue. No. ¿Qué le dice hoy a los que todavía siguen en guerra, a esas personas que todavía buscan ese camino de la violencia? Pues mira, yo no sé, yo creería que aquí es los estados, los gobiernos que son los que deben de prestar atención a lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Porque cuando una persona toma las armas o coge cualquier camino que no está bajo las normas constitucionales del país, es el Estado el mismo responsable, porque tiene que saber administrar nuestro país para que no se desborden algunas cosas o no se salgan. Es como cuando uno tiene una casa, su hogar, y no lo sabe administrar. Si no lo sabe administrar, pues se te va a acabar rápido muchas cosas en la casa. Y asimismo yo creo que hay que saber administrar nuestro país. O sea, cuando en nuestro país tenga unos buenos administradores, porque es que ya llevamos más de 200 años con los mismos administradores, y esos administradores cada día nos están llevando a cometer nos están llevando al caos social. Al caos social, porque mira, que se firmaron unos acuerdos, dijimos vamos a acabar el conflicto armado, sabemos que hay un conflicto, sigue un conflicto, por ejemplo, social, pero ese conflicto social el Estado es el que tiene para que vayan los campesinos terminando, por ejemplo, con el uso de los cultivos ilícitos, que los siembran no porque ellos quieren, sino porque no tienen otras condiciones ni otra posibilidad, sino eso. Entonces es como que haya inversión social. En su condición de reinsertada, ¿podemos decir que está en una condición de reinsertada? No, pues no reinsertada, en los acuerdos dice reincorporación, pero yo a veces tampoco digo que no, porque es que nosotros nunca estuvimos alejados de la sociedad civil, siempre estuvimos en las comunidades y con las comunidades y éramos parte más de nuestra sociedad, pero ya pues por fuera del margen de la ley, porque estábamos en armas en contra del Estado, ¿no? Que nos reprime y nos reprimía en ese entonces.
¿Usted estuvo de acuerdo con todo el proceso de paz? ¿Lo anhelaba desde su posición? Claro que sí, yo creo que cada uno y cada una de los firmantes del acuerdo de paz deseamos que haya paz, pero no la paz como la estamos viendo, que después de que firmamos los acuerdos nos están asesinando. O sea, ¿considera usted que no se está cumpliendo a cabalidad esos acuerdos? No, en el tema de seguridad no, en el tema de participación política no, falta mucho que podamos hablar libremente. O sea, hoy en día la gente que está aquí en Córdoba, no en todas partes puedes decir, y tú no puedes decir, no, es que yo soy reincorporada o soy firmante de paz, no. Yo creo que todavía hay un miedo, hay un temor, y eso es porque todavía no hay esas condiciones ni esas garantías políticas para uno pues estar como muy tranquilo. ¿Cuáles son las labores sociales que están adelantando actualmente? Las labores sociales que estamos haciendo o que tenemos es con el tema de nuestras organizaciones sociales, que tenemos cooperativas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, y nos hemos venido aquí en el Caribe, que lo hemos llamado Nodo Caribe. Tenemos unas coordinaciones de todas las formas asociativas de excombatientes con comunidades, trabajando el tema de